Camila fingió una sonrisa hacia las dos niñas que se encontraban justo frente a ella. La mujer era experta en ocultar sus verdaderas emociones hacia Valeria y María. Las dos pequeñas, que con temor en sus ojos se refugiaban detrás de su padre, observando a la mujer que recientemente había llevado a casa. En los últimos días, habían descubierto la verdadera naturaleza de la nueva pareja de su padre. Sin embargo, cada vez que intentaban hacerle ver al hombre que esa mujer no era quien aparentaba, Camila lograba convencer a su padre de que las dos pequeñas estaban exagerando, argumentando que simplemente no se estaban adaptando a su presencia. Camila se encontraba en una posición complicada, ya que no deseaba que Bernardo notara su falta de entusiasmo ante la responsabilidad de cuidar a sus dos hijas. En realidad, ella carecía de paciencia para lidiar con los niños y nunca había imaginado convertirse en madre. Sin embargo, en ese momento, necesitaba mostrar una actitud encantadora hacia las niñas, ya que Bernardo era un excelente partido en aquel pueblo. Él había quedado viudo hace poco más de un año, y su madre le había aconsejado sabiamente para que aprovechara la oportunidad, dado que con él no le faltaría absolutamente nada. Bernardo solía ganar un buen dinero como pescador, y además pasaba largos periodos en el mar, lo que significaba que no tendría que soportarlo en casa la mayor parte del tiempo. Camila, no seas tonta, hija. Escucha mis palabras, había expresado su madre mientras preparaba la modesta comida que compartirían ese día. Aprovecha esta oportunidad y tu juventud. Ese hombre necesita a una mujer como tú a su lado, llena de vitalidad para cuidar a esas dos mocosas que tiene. Todo lo que debes hacer es seducirlo y tendrás la vida que muchas en este pueblo envidiarían. Inicialmente, la idea le pareció absurda a la joven, dado que Bernardo era considerablemente mayor, y la idea de encargarse de sus dos pequeñas no le agradaba en lo absoluto. Sin embargo, pronto se dejó llevar por la codicia, ya que siempre había sido atraída por el dinero. Camila comprendió que para obtenerlo tendría que hacer ciertos sacrificios en la vida, por lo que usó sus jóvenes atributos para poder conquistar a aquel hombre, dándose cuenta que para poder llegar hasta su corazón, ella debía crear la ilusión de que le encantaba la idea de tener a dos niñas en casa. De esa manera, Camila logró integrarse en la vida de esa familia, que en ese momento estaba fracturada, aprovechando el vacío que sentían en sus almas y corazones. La muchacha comenzó a asumir el papel de madre que tanto necesitaban esas niñas, utilizando su encanto para ganarse toda su confianza. Todo aquello hizo que Bernardo viera en ella a la compañera que necesitaba en ese momento tan difícil. Perder a la madre de sus hijas había sido un golpe devastador para él, ya que ella era su apoyo principal, su mejor amiga y una madre ejemplar. Por lo tanto, recuperar ese apoyo en todos los sentidos hizo que el interés de Bernardo por Camila se intensificara rápidamente y comenzó a desarrollar sentimientos hacia ella. En el transcurso de unos pocos meses, Bernardo propuso matrimonio a la joven, quien aceptó con entusiasmo, logrando así su objetivo principal. Camila se mudó a la espaciosa casa de Bernardo y asumió el papel de la nueva madre de Valeria y María. Al principio,
las niñas quedaron cautivadas por esta mujer, ya que percibían su trato muy amable, similar al de una madre. Ambas pequeñas eran nobles y la recibieron con los brazos abiertos, sin hacer distinciones. Sin embargo, todo comenzó a cambiar con el tiempo. Camila comenzó a mostrar su verdadera naturaleza cuando Bernardo se embarcaba en sus viajes de pesca. El hombre tenía confianza en que sus hijas estaban en buenas manos y las dejaba al cuidado de su nueva esposa. Todas las noches, Camila se sentaba junto a las niñas en sus camas y les deseaba las buenas noches después de leerles una nueva historia, satisfaciendo cada uno de sus caprichos. Por lo tanto, el hombre llegó a pensar que no podía haber encontrado a una mujer más dulce que ella para desempeñar el papel de madre que sus hijas necesitaban. En realidad, Camila llevaba a cabo todas esas acciones siguiendo las instrucciones de su madre. Cada vez que su madre la visitaba, le daba consejos sobre cómo comportarse con su nuevo esposo. También le dejaba en claro que él debía estar convencido de su gran bondad y el buen trato hacia sus hijas, pues si en algún momento las niñas expresaban alguna queja, su madre le advertía que él no debía creerles. Después de todo, ¿quién iba a creer en las palabras de un par de niñas tontas? Así fue como Valeria y María llegaron a conocer verdaderamente a Camila. Esta las mantenía descuidadas y en muchas ocasiones incluso las dejaba a varias horas sin comer. Su razonamiento era que no debían derrochar dinero en cosas insignificantes como alimentarlas 3 veces al día, ya que la economía de su esposo también era la suya, y sentía la responsabilidad de cuidarla para acumular mucho más fondos. Además de eso, Camila decidió no enviarlas más a la escuela, pues en su opinión no veía la necesidad de que asistieran, debido a que las subestimaba y las consideraba de menor capacidad intelectual. Esto marcó un cambio significativo en la vida de las pequeñas, y su relación con Camila se volvió cada vez más problemática. La antipatía de la mujer también se manifestaba cuando observaba a las niñas corretear por la casa. Por lo tanto, les daba órdenes estrictas de quedarse en sus habitaciones mientras ella veía la televisión, algo que ocurría con frecuencia debido a su desgano para realizar tareas domésticas. Esto resultaba que la casa estuviera constantemente desordenada. Valeria y María no podían dejar de compararla con su madre, quien siempre había sido una persona ordenada y responsable en su cuidado. Las niñas decidieron que en cuanto su padre regresara del trabajo, debían revelar la verdad sobre su nueva esposa. Lamentablemente, Bernardo sucumbió a las mentiras de Camila, quien sostenía que sus hijas eran embusteras y que se habían revelado tan pronto como él había dejado la casa, complicando la convivencia con Camila. Esta hábilmente manipuló la situación a su favor, logrando que su esposo creyera cada palabra que decía y llegara incluso a regañar a sus hijas, quienes en realidad eran las que día tras día soportaban el mal comportamiento de su nueva madrastra. Con el paso del tiempo, Valeria y María se resignaron a soportar los malos tratos de Camila. Su respuesta era mantener la cabeza baja, conscientes de que Camila podía inventar cualquier cosa para provocar que su padre las regañara. Así que optaron por protegerse mutuamente
y hacer frente a la situación, anhelando el regreso de Bernardo de sus expediciones de pesca. Las dos niñas solían permanecer despiertas cuando sabían que su padre estaba de vuelta en el puerto. Se llenaban de alegría al enterarse y se reconfortaban con la idea de que pronto serían tratadas con amor, tal y como estaban acostumbradas. Las dos pequeñas estaban tan emocionadas que a menudo no podían dormir. A la mañana siguiente, bajaban corriendo las escaleras para reunirse con su padre, quien las recibía con los brazos abiertos y un abundante desayuno, ya que Bernardo las adoraba. Sin embargo, en esa ocasión, cuando descendieron las escaleras con la esperanza de encontrar a su padre, se encontraron con una escena que las paralizó. En la entrada de su hogar, un oficial de aspecto serio conversaba con la esposa de su padre. Las palabras que llegaron a sus oídos no trajeron nada más que preocupación. Habían localizado la embarcación de su padre volcada en el mar, y lamentablemente, solo un puñado de personas había logrado sobrevivir a ese accidente. Las niñas, con el corazón en un puño, deseaban desesperadamente saber si su padre estaba entre los afortunados sobrevivientes. Sin embargo, al observar la expresión en el rostro de Camila, entendieron que las noticias no podían ser alentadoras. La incertidumbre y la ansiedad llenaron el aire mientras aguardaban la confirmación de sus temores. Unos momentos después, Valeria y María recibieron la noticia de que su padre estaba ingresado en el hospital. Este anuncio encendió una chispa de esperanza en sus corazones y rezaron fervientemente por su pronta recuperación. Mientras tanto, quedaron solas en casa, ya que Camila se dirigió al hospital. A pesar de las súplicas y las lágrimas de las niñas, Camila no las dejó acompañarla, lo que les generó una creciente angustia y ansias de ver a su padre. Fue esa noche muy tarde cuando la esposa de su padre finalmente regresó a casa. Sin embargo, su tono de voz era gélido y su actitud mostraba una completa falta de empatía. Con palabras crueles les informó: su padre ya no está en este mundo. A partir de ahora solo cuentan conmigo. Las palabras de Camila dejaron a las niñas paralizadas, sumidas en la desesperación y la tristeza, al tiempo que enfrentaban la cruda realidad de su pérdida. En lugar de ofrecer consuelo a las dos niñas por la pérdida de Bernardo, la mujer optó por aislarse en su propia habitación. Se encontraba furiosa, ya que ahora tenía que asumir sola las responsabilidades de cuidar a las niñas. Las cosas no habían salido como había planeado, ya que en lugar de obtener la riqueza que alguna vez había anhelado, se veía obligada a criarlas y velar por su bienestar. Esta responsabilidad era algo que rechazaba completamente, y por lo tanto comenzó a considerar la posibilidad de deshacerse de ellas de inmediato. Valeria y María pasaron muchos días sumidas en llanto, y durante las noches la imagen de su padre ausente las perseguía en sueños, ya que no habían tenido la oportunidad de despedirse de él. Las dos pequeñas se inquietaban al pensar en su futuro, ya que no auguraban momentos felices junto a Camila, cuyo trato hacia ellas empeoraba cada día. Un día, mientras Camila recorría el mercado, escuchó a una mujer de alta sociedad comentar que las empleadas domésticas actuales solían ser unas insolentes y cobraban tarifas exorbitantes por sus servicios.
Esto hizo que Camila considerara la posibilidad de que sus 2 hijas fueran adecuadas para este tipo de empleo, a pesar de que eran demasiado jóvenes para trabajar. También contempló la opción de llegar a un acuerdo razonable con los posibles empleadores de las niñas, ya que no estaba dispuesta a trabajar para alimentar a esas 2 mocosas. Camila optó por tomar un riesgo y se acercó a la mujer que necesitaba urgentemente una empleada. La mujer fue cortés y le ofreció los servicios de su hija mayor, a cambio de lo cual recibiría comida, techo y un salario mensual, el cual debería ser suficiente para sus necesidades. La acaudalada mujer se sorprendió gratamente por el costo que le estaban proponiendo por los servicios de una criada, por lo que aceptó gustosamente, sin prestar mucha atención a la edad que tenía la joven que se uniría a su hogar. De manera similar, Camila encontró un empleo para su hija menor, aunque en este caso no recibió una compensación tan generosa, ya que era menos experimentada y se uniría a una familia de menos recursos económicos, que no estaba dispuesta a pagar la misma cantidad que por la hija mayor. El día de la separación, las niñas estaban confundidas por lo que estaba ocurriendo. Camila las llevó con engaños y al ver que se resistían a ir con sus nuevas familias, señaló a cada una y les dijo: «De esta manera tendrán un empleo y pronto volveré por ustedes para que puedan estar juntas nuevamente. Si no siguen mis órdenes, las llevaré a un orfanato y las dejaré allí. En ese lugar no se volverán a ver si son adoptadas por diferentes personas». Ante estas palabras, Valeria y María accedieron a separarse temporalmente con la promesa de reunirse en el futuro. Sin embargo, no anticiparon que Camila no tenía intención de permitirles dejar de trabajar, ya que había encontrado un negocio que consideraba perfecto, pues mes a mes, el dinero que ellas debían recibir caía en sus manos. María, la hermana mayor, fue a vivir a la casa de una familia extremadamente acomodada. A pesar de ser la sirvienta más joven en ese hogar, la trataron de una manera mucho más amable de lo que había experimentado en su propio hogar. Así también, aquella familia se aseguraba de que siempre tuviera suficiente comida y ropa, lo que hizo que la niña creciera contenta, a pesar de la ausencia de su padre y de su hermana. Sin embargo, en su corazón, nunca olvidó a la pequeña Valeria, con quien solía jugar mucho en el pueblo. Por otro lado, la joven Valeria no tuvo la misma suerte que su hermana mayor al llegar a su nuevo hogar. Su acogida en su nueva casa no fue del todo cálida, ya que su empleadora la sometía a una vida realmente difícil, debido a la marcada diferencia de estatus social entre ambas. Esta mujer era extremadamente materialista y establecía claras divisiones entre Valeria y sus propias hijas, lo que generaba que la niña viviera momentos muy angustiosos en la residencia. Además, cuando la empleadora conoció a un hombre que la pretendía, este comenzó a dirigirle miradas inquietantes a la pequeña Valeria. Mientras ella se apresuraba a limpiar la casa para poder retirarse a su habitación y sentirse segura, pues bajo la mirada de ese desconocido, Valeria vivía con el temor constante de que en cualquier momento pudiera enfrentar una situación peligrosa. Cada noche,
la pequeña Valeria sostenía conversaciones con sus padres, quien ahora descansaban en el cielo. Llorando, le pedía a Dios que Camila regresara pronto para poder reunirse nuevamente con María. Valeria anhelaba volver a vivir con esa mujer, a pesar del trato despiadado que solía recibir, en lugar de permanecer en ese entorno tan terrible, pues en ese lugar debía soportar situaciones que eran demasiado dolorosas para alguien de su edad. Además, Valeria deseaba arduamente el reencuentro con su hermana, quien seguramente estaría encantada de abrazarla de nuevo, ya que habían sido inseparables. Por su parte, Camila no tenía la intención de volver por las dos niñas. En cambio, comenzó a acumular riqueza para sí misma. Aprovechó el seguro que su esposo tenía, destinado originalmente para proporcionar un ingreso mensual a sus hijas. En lugar de cumplir con ese propósito, Camila utilizó esos fondos para comprar una casa grande en otro pueblo. Dado que las niñas no estaban presentes en el hogar y no podían heredar el dinero que su padre había ganado en la pesca, ella se aprovechó de todos los recursos que el hombre había dejado tras su partida. Camila tomó la decisión de trasladarse a otro pueblo donde nadie la reconociera, ya que en el lugar donde había vivido con Bernardo, la comunidad estaba al tanto de su viudez y de las dos niñas del hombre que estaban bajo su cuidado. Sin embargo, ahora la gente no sabía que había sido ella quien las entregó a otras personas, a pesar de haber prometido a su esposo que se ocuparía de ellas. Camila solía recordar los consejos que su madre le había dado, y aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, decidió seguir adelante con aquello que le había dado la buena vida. Lamentablemente, en ese momento se encontraba sola, ya que su madre había fallecido poco antes de que ella alcanzara su estado acomodado. Camila mantenía la esperanza de encontrar a alguien que compartiera su amor y la acompañara durante el resto de su vida. La mujer comenzó a disfrutar de una vida llena de libertades que nunca había experimentado antes. Cuando era joven, inició una relación con Bernardo, pensando en su futuro financiero. Pero ahora que había alcanzado todas sus metas materiales, podía finalmente empezar a vivir a su manera. Durante ese tiempo, tuvo citas con varios hombres, pero solo uno logró captar su interés. Un joven médico que recientemente había establecido su consultorio en el centro de la ciudad. El hombre en cuestión respondía al nombre de Alfonso. Al principio, a pesar de la belleza de Camila, él no le prestó atención. Por lo tanto, la mujer se propuso conquistarlo, ya que tenía la capacidad de obtener todo lo que deseaba. Lo mismo ocurrió con ese médico, quien representaba un excelente partido para ella y podría convertirse en su futuro esposo, alguien quien realmente le gustaba. Con el tiempo, Camila se enamoró profundamente de él, y gracias a la combinación de sus ingresos y el dinero que recibía mensualmente del trabajo de las dos pequeñas, pudo vivir cómodamente y disfrutar de la vida como siempre había deseado. La vida para Camila parecía perfecta, y sentía que finalmente estaba obteniendo lo que se merecía. A la mujer le importaba muy poco lo que pudieran estar experimentando las dos jóvenes que alguna vez estuvieron bajo su cuidado. A pesar de haber prometido visitarlas, nunca lo hizo, y las dejó en esas casas
sin preocuparse por su bienestar. Afortunadamente, María se encontraba en una situación bastante buena, gracias a la familia que la recibió. Sin embargo, Valeria sufrió una de las experiencias más dolorosas de su vida. Lamentablemente, la pareja de su empleadora ingresó a la habitación de la pequeña Valeria mientras ella se encontraba sola e hizo algo completamente terrible sin que nadie se enterara. Esa noche, mientras la pequeña intentaba procesar lo que le había sucedido, se dio cuenta de que no podía quedarse en ese lugar. Decidió que tenía que encontrar a su hermana mayor para poder escapar juntas hacia un lugar mejor, ya que creía que María estaba en la misma situación. Fue de esta manera que Valeria aprovechó un descuido de su empleadora para huir mientras la puerta principal de la casa estaba abierta. No tenía un plan concreto sobre a dónde dirigirse, ya que no sabía por dónde comenzar a buscar a su hermana mayor. Por lo tanto, deambulaba por las calles con el temor constante de que su empleadora o Camila la descubrieran y la obligaran a regresar a la casa donde solo había experimentado infelicidad. La pequeña Valeria luchaba por sobrevivir sin un refugio seguro para pasar la noche, mientras buscaba desesperadamente a María. Dormía donde podía y se refugiaba en los callejones para pasar desapercibida, aunque con el tiempo su aspecto físico se deterioraba debido a la falta de cuidado. Además, tenía dificultades para asegurarse una alimentación adecuada, dependiendo en gran medida de la caridad de las personas. Desafortunadamente, un día Valeria comenzó a sentirse extremadamente mal. Su estómago la atormentaba cada vez más. Experimentaba mareos constantes y una fatiga abrumadora. A pesar de su deteriorado estado de salud, continuaba inquebrantable en su búsqueda desesperada de encontrar a su hermana. La joven miraba a través de las ventanas de las casas, esperando vislumbrar a su hermana en alguna de ellas. Valeria caminaba por la calle poco transitada, agarrándose el estómago mientras luchaba por llegar a algún lugar donde pudiera descansar, ya que el dolor que sentía era completamente insoportable. Finalmente, se desplomó en plena acera mientras intentaba aliviar los intensos dolores. En ese momento, una compasiva pareja que la encontró la llevó de urgencia a un centro médico. Allí, los médicos la ingresaron de inmediato para realizarle estudios y determinaron que la joven estaba experimentando una pérdida. Desafortunadamente, como resultado de las difíciles circunstancias que había vivido, Valeria quedó embarazada sin ser consciente de ello. Debido a la mala alimentación y las duras experiencias que había enfrentado durante ese tiempo, su sistema reproductor no había resistido, lo que le causaba intensos dolores abdominales en ese momento y requería una intervención médica. El médico a cargo, el doctor Alfonso García, quedó sorprendido al encontrarse con una joven en esa situación. Él se compadeció profundamente de Valeria y trató de reconfortarla en todo momento. Después de la intervención, el doctor se quedó a su lado, cuidándola mientras descansaba. No podía entender cómo alguien de su edad había llegado a una situación tan desesperada. A la mañana siguiente, el médico conversó con Valeria, quien entre lágrimas
compartió su historia. Esto dejó a Alfonso impactado y sintió que los responsables de lo que le había sucedido a Valeria debían ser llevados ante la justicia, por lo que decidió contactar a las autoridades pertinentes. Las autoridades iniciaron la investigación, ya que Valeria no tenía información precisa sobre el paradero de la ex esposa de su padre, ni de su hermana. Lo único que sabía era que María debía estar en otra casa trabajando. Durante ese proceso, la pequeña Valeria pasaba las noches sola en el hospital, una situación que angustiaba profundamente al doctor Alfonso. Por esta razón, decidió ponerse en contacto con las autoridades para ofrecerse como cuidador temporal de la pequeña, ya que consideraba que estaría mejor en su hogar junto a su actual pareja, una mujer que parecía tener un gran cariño por los niños. De esta manera, Valeria se encontró en el automóvil del doctor Alfonso, quien le hablaba con entusiasmo acerca de su esposa y de la cálida bienvenida que le preparaban en casa, incluyendo un enorme pastel. Sin embargo, cuando Valeria finalmente conoció a la pareja de Alfonso en persona, soltó un grito que dejó al hombre estupefacto. El rostro de Camila, la esposa del médico, se tornó pálido y llena de furia, dejó caer el pastel que sostenía en sus manos, antes de dirigirse con enojo hacia Valeria. «¿Qué estás haciendo aquí, mocosa?». Camila no pudo ocultar su sorpresa, mostrando su culpabilidad de inmediato. En ese momento, Alfonso le preguntó cómo se conocían, y al escuchar a la pequeña Valeria titubear y mencionar que Camila era la ex esposa de su padre, el médico miró a su mujer con incredulidad. Jamás había sido informado de que ella estuvo casada en el pasado, ni mucho menos que tenía 2 niñas a su cargo, a quienes había entregado a diferentes casas para trabajar como empleadas domésticas. A cambio, obtenía dinero para sí misma. Camila intentó escapar antes de que Alfonso llamara a las autoridades, pero él la detuvo inmediatamente y finalmente la mujer fue arrestada para que declarara dónde se encontraba María. De esta manera, pudieron localizar a la joven, quien afortunadamente fue bien cuidada por su familia durante todos esos años y no tuvo que pasar por las mismas penurias que su hermana menor. Todos los responsables de lo que les ocurrió a aquellas 2 jovencitas enfrentaron las consecuencias de sus acciones, gracias a Alfonso, el compasivo médico que se conmovió por Valeria y no descansó hasta ver a todos tras las rejas. Con la ayuda de Alfonso y la protección divina que parecían tener las jóvenes, finalmente encontraron un hogar seguro y amoroso. Alfonso se hizo cargo de cada una de ellas y con el tiempo obtuvo la custodia legal para ser su padre, jurando cuidarlas por el resto de su vida. Valeria y María se recuperaron de las difíciles experiencias que habían atravesado. Alfonso les brindó el amor y el cuidado que nunca habían tenido antes, y las 2 hermanas florecieron en su nuevo hogar. Estudiaron, crecieron juntas y se convirtieron en mujeres fuertes y empáticas. La historia de Valeria y María nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fortaleza interior y el apoyo de quienes nos rodean pueden llevarnos hacia la luz. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de alguien, y que el amor y la empatía
pueden cambiar destinos. Soy Lucero Medina y les doy la bienvenida a este canal. Si esta historia te ha conmovido o inspirado, te invitamos a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y reflexiones. Además, no olvides volver para descubrir más historias emocionantes y comparte este video con tus amigos y familiares para difundir su mensaje de esperanza. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima historia.